Reacciones adversas medicamentosas e interacciones medicamentosas. Se denomina reacción adversa según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cualquier respuesta perjudicial no buscada que aparece a las dosis habitualmente empleadas en el hombre para el tratamiento, profilaxis o diagnóstico. En consecuencia, no se consideran reacciones adversas medicamentosas las intoxicaciones provocadas por la ingestión voluntaria o involuntaria de dosis excesivas de un medicamento. Se distinguen dos tipos fundamentales de reacciones adversas a medicamentos, las de tipo cuantitativo o tipo de augmented, que son frecuentes, no graves, relacionadas con la dosis y relativamente esperables o previsibles. Las reacciones adversas de tipo cualitativo o de tipo B de Visar, que son farmacológicamente distintas de las respuestas normales y dependen de una reactividad anormal del enfermo, idiosincrasia, hipersensibilidad, son relativamente poco frecuentes, en general no pueden predecirse ni evitarse, no guardan relación con la dosis y suelen ser mucho más graves que las de tipo a conceptos fundamentales. En un sentido más amplio, una reacción adversa de un medicamento es cualquier efecto indeseable producido por ese medicamento. Sin embargo, dentro de ese concepto se incluirían los efectos de las intoxicaciones intencionadas y toxicomanías, Karch y Lasagna, 1975, que normalmente no se consideran efectos secundarios de los medicamentos. La Organización Mundial de la Salud ha sugerido como definición de reacción adversa de un medicamento a cualquier respuesta perjudicial que no fuera buscada y que aparece a las dosis empleadas habitualmente en el hombre para el tratamiento, profilaxis o diagnóstico. En consecuencia, no se consideran como reacciones adversas medicamentosas las intoxicaciones provocadas por la ingestión voluntaria o involuntaria de dosis excesivas de un medicamento. Sin embargo, no se excluyen las reacciones debidas a una dosificación excesiva para un enfermo determinado cuando las dosis no se alejan mucho de los límites aconsejados. A la hora de valorar los efectos indeseables de los medicamentos, es conveniente definir algunos términos. Sobredosificación. Se trata de un efecto farmacológico característico, pero excesivo, producido por la administración de un medicamento a dosis superiores a las que normalmente se recomiendan. Puede ser absoluta o relativa. En la absoluta hay exceso de dosis, en la relativa la dosis es correcta, pero se administra a sujetos hipersensibles, hipotiroideos, recién nacidos, etc. Efecto colateral, o sea, aquel efecto producido con dosis habituales de medicamento, pero que no desea en un determinado momento, por ejemplo la somnolencia que se presenta con los antihistamínicos H1 utilizados como antialérgicos, los trastornos de visión provocados por los anticolinérgicos en el tratamiento del ulcus gastroduodenal, los cuadros de despersonalización en ancianos que reciben antidepresivos tricíclicos clásicos o la ginecomastia inducida en adolescentes por neurolépticos. Idiosincrasia. Se trata de una respuesta típica de un enfermo a un medicamento que habitualmente no se produce al administrarlo a la mayoría de las personas y que reconoce unas bases genéticas. Por ejemplo, las crisis hemolíticas que provocan las sulfamidas en personas deficientes en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Puede ser farmacocinética o farmacodinámica. Hipersensibilidad. Se trata de una reacción que no se explica por las acciones farmacológicas de ese medicamento, que se debe a una reactividad alterada de ese enfermo y que se considera que es de tipo inmunológico. Una de las características diferenciales de las reacciones por idiosincrasia de las debidas a hipersensibilidad es que éstas requieren que haya existido una exposición previa al medicamento. Efecto secundario inevitable. Cuando el efecto farmacológico esencial, a las dosis habituales, es de mayor intensidad que el que normalmente se obtiene. Por ejemplo, la diarrea producida por la administración de un laxante. Intolerancia. Se trata de un efecto farmacológico característico de cierto medicamento que se obtiene con una dosis muy pequeña, de tal forma que una dosis, por lo general correcta, produce una reacción extraordinariamente intensa. Por ejemplo, la hipoglucemia provocada por una dosis pequeña de antidiabético. Efecto secundario. Se trata de un efecto farmacológico que es consecuencia indirecta de la acción principal del medicamento y que no es debido a la sobredosificación, idiosincrasia, hipersensibilidad, efecto secundario inevitable ni intolerancia. Por ejemplo, la hipopotasemia provocada por los diuréticos. Interacción medicamentosa. Se trata de una respuesta farmacológica no habitual, que no puede explicarse por la acción de un solo fármaco y que se debe al efecto simultáneo de dos o más medicamentos. Por ejemplo, la arritmia debida a la administración simultánea de un digitálico y un diurético. En términos generales se puede afirmar que las reacciones adversas de los medicamentos son de dos tipos, de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Las primeras solo se diferencian de las respuestas normales en cuanto a la intensidad, pero farmacológicamente son iguales, dependiendo de la dosis, sobredosificación o de una susceptibilidad especial en la persona, intolerancia, y pueden predecirse y evitarse ajustando las dosis a las necesidades de un enfermo concreto. Las reacciones adversas de tipo cualitativo son farmacológicamente distintas de las respuestas normales y dependen de una reactividad especial del enfermo, por ejemplo, que se trate de una persona de raza negra portadora de hematíes deficientes en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa a la que se va a tratar con primaquina, o existan antecedentes de hipersensibilidad a ese grupo medicamentoso. 3. Detección de reacciones adversas medicamentosas. La valoración del riesgo de padecer una reacción adversa a un medicamento es una tarea difícil. Por una parte, hay que tener en cuenta la incidencia basal de la reacción, por otra parte, el número de reacciones que realmente pueden atribuirse al medicamento hay que ponerlo en relación con el consumo también real de ese medicamento. En la detección de las reacciones adversas a medicamentos se utilizan los siguientes métodos: revisión de la literatura médica local, estadísticas vitales, ensayos clínicos, estudio de casos y controles, monitorización intensiva hospitalaria, notificación voluntaria. Tipos de reacciones adversas a fármacos augmented Visar CD, más frecuentes. No suelen ser graves. Relación con la dosis. Respuesta normal esperable o previsible. Menos frecuente. Más graves. Sin relación con la dosis. No esperables. Tratamientos prolongados. Nefropatía analgésica. Retardados. Carcinogénesis, teratogénesis. Ejemplos: hipotensión postural por antidepresivos tricíclicos. Somnolencia y confusión por benzodiazepinas. Ejemplos: aplasia medular, mecanismo inmunológico. Hemólisis por déficit en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Existe una red internacional de farmacovigilancia auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, en la que participan en la actualidad más de 30 países, entre ellos España. Todas las comunidades autónomas participan en el Sistema Español de Farmacovigilancia mediante un programa de notificación voluntaria de reacciones adversas a medicamentos. Este programa se basa en la motivación del médico prescriptor y la del paciente. Para establecer la fuerza causal con que una sospecha de reacción adversa puede ser atribuida a un fármaco determinado se utilizan diferentes algoritmos. El adoptado por el Sistema Español de Farmacovigilancia es el algoritmo de Koch-Lasagna. 4. Mecanismos generales de producción de las reacciones adversas.
En la etiopatogenia de las reacciones adversas debemos distinguir las reacciones adversas relacionadas con la dosis, que por lo general son predecibles y evitables, que pueden deberse a modificaciones farmacocinéticas o a enfermedad hepática, renal o cardíaca, que influyen en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos y o sensibilidad de los receptores, alteraciones hidroelectrolíticas, modificaciones de respuestas reflejas compensadora, etc. Las reacciones adversas no relacionadas con la dosis pueden deberse a los mecanismos inmunológicos, reacciones de hipersensibilidad o a los mecanismos idiosincrásicos farmacogenéticos. Reacciones de hipersensibilidad o alergia. Clásicamente se diferencian 4 tipos. A. Alergia a medicamentos tipo I, inmediato. Esta forma de alergia comprende reacciones mediadas por IgE a picaduras de animales y medicamentos. Las reacciones son de 3 clases: urticaria, anafilaxia y angiodema. Las moléculas medicamentosas pequeñas pueden actuar como aptenos cuando se unen a proteínas transportadoras iniciando la proliferación y diferenciación de los linfocitos B y la síntesis de anticuerpos IgE. Estos se unen a células cebadas tisulares y basófilos sanguíneos, que resultan de este modo sensibilizados. En una posterior el medicamento antigénico se une a anticuerpos, desencadenando la liberación de mediadores a respuestas vasculares y la lesión tisular, como histamina, cininas, prostaglandinas y leucotrienos. Los fármacos que comúnmente causan reacciones alérgicas tipo I son las penicilinas y las sulfonamidas. B. Alergia a medicamentos tipo 2. En ella intervienen anticuerpos de la clase Ig o IgM que se unen a los eritrocitos circulantes. En la reexposición al antígeno hay lisis celular dependiente de complemento. Las reacciones alérgicas de tipo 2 incluyen síndromes autoinmunitarios, como agranulocitosis, por varios medicamentos, y lupus eritematoso sistémico, por exposición a hidralacina o procainamida. Se alergia a medicamentos de tipo 3. Este tipo complejo de reacción comprende anticuerpos IgM o Ig fijadores del complemento y tal vez anticuerpos Ig. Son ejemplos la enfermedad del suero inducida por fármacos y la vasculitis. Además, el síndrome de Stevens-Johnson puede producirse por medicamentos de tipo 3. De alergia a medicamentos tipo 4. Esta es una reacción mediada por células y puede producirse por aplicación tópica de medicamentos, como la dermatitis por contacto. Reacciones adversas mediadas por mecanismos farmacogenéticos. La farmacogenética estudia la influencia de la herencia sobre las respuestas a los fármacos. Esta respuesta normal no relacionada con la dosis puede afectar a la farmacocinética y a la farmacodinamia de los medicamentos debido a polimorfismo genético. Son ejemplos de alteraciones en el metabolismo de los fármacos de origen genético, la acatalasia, la N-acetilación de algunos fármacos, isoniazida, sulfonamidas, hidralacina, fenelcina, procainamida, etc., la sensibilidad al succemetonio, la hidroxilación aromática y alicíclica, fenitoína, debrisoquina, etc., la metahemoglobinemia idiopática, fenacetina, anemia hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, 8, aminoquinolinas, sulfonamidas, etc. Destacan las siguientes variaciones en la respuesta a fármacos debidas a polimorfismo genético: elevación de presión intraocular inducida por esteroides, resistencia a la varfarina, hipertermia maligna con rigidez muscular, etc. Reacciones adversas mediadas por la formación de radicales libres. Gran número de sustancias ejercen sus efectos adversos por formación de radicales libres. Los radicales libres, en general, son compuestos que poseen un electrón libre que les dota de una gran capacidad reactiva. Esto supone que ataquen y degraden todos los componentes del organismo, desde los más simples, carbohidratos, lípidos y aminoácidos, proteínas sencillas, hasta los más complejos, como el ADN de los núcleos y las macromoléculas del tejido conjuntivo. Los radicales libres de oxígeno, que son los que nos vamos a referir, son el superóxido y, sobre todo, el hidróxilo, O, que es más activo. En la reacción de Venten reacciona el peróxido de hidrógeno con el hierro divalente o hierro ferroso y se forma hierro férrico o trivalente y 2 grupos hidróxilo. En la reacción de Haber-Bosch reacciona el anión superóxido con el peróxido de hidrógeno y se generan 2 grupos O y oxígeno molecular. La reacción Haber-Bosch discurre espontáneamente, pero con más velocidad en presencia de hierro que actúa como un potente agente catalítico. De la consideración de que al consumir oxígeno surgen anión superóxido y peróxido de hidrógeno y del examen de estas reacciones se desprenden 2 nociones de gran interés. 1. Los radicales libres son un producto colateral de la utilización del oxígeno. Inmediatamente y el hidróxilo como derivado que es del anión superóxido y del peróxido de hidrógeno. 2. El hierro, y en menor medida otros metales pesados, desempeña un papel importante en la génesis del hidróxilo, por cuanto interviene directamente en la reacción de Venten e indirectamente, como agente catalítico, en la de Haber-Bosch. El hierro activo, a este respecto, es el libre o, en todo caso, el que está unido a quelantes de pequeño tamaño, pero no el que se ha fijado a las proteínas transportadoras o de depósito, es decir, a la transferrina, lactoferrina, ferritina, hemosiderina. Por tanto, el hierro peligroso en cuanto a generar radicales libres de oxígeno es el llamado pool móvil intracelular, ligado a quelantes de pequeño tamaño citrato, ADP, ATP, y el que es liberado en condiciones patológicas, por ejemplo, de la transferrina en focos inflamatorios hipóxicos en los que el pH es inferior a 6, y de la ferritina por la acción del peróxido de hidrógeno y del radical superóxido. También puede actuar el hierro de la hemoglobina, pero no dentro de los hematíes, que disponen de un notable potencial antioxidante y de agentes antirradicales, sino tras de su lisis. El peróxido de hidrógeno también es capaz de liberar hierro de la hemoglobina. Naturalmente que el organismo dispone de mecanismos defensivos contra los radicales libres de oxígeno. Los más importantes son los siguientes: en el interior de las células las enzimas superóxido dismutasa, peroxidasa y catalasa, que inactivan el radical superóxido y el peróxido de hidrógeno. Fuera de las células protegen las proteínas cuya función específica es fijar hierro, es decir, la transferrina y la lactoferrina y otras, como la albúmina que, aunque no sea su misión principal, también puede fijarlo. Asimismo son protectoras las aptoglobinas, por captar la HB que eventualmente acceden al espacio extracelular, y los agentes antioxidantes, por ejemplo, la vitamina E. Otra proteína plasmática interesante, a este respecto, es la ceruloplasmina, que además de reaccionar con el superóxido por ejercer actividad superóxido dismutasa, transforma al hierro divalente en hierro trivalente capaz de fijarse a las proteínas, sin generar, como en la reacción de Venten, grupos hidróxilos. Esto en cuanto a la protección natural, pues la artificial puede llevarse a cabo, además de con los productos que ejercen la natural, de diversas formas, con antioxidantes como la vitamina E, con dimetilsulfóxido y dimetiltiourea, que son inactivadores del hidróxilo, con quelantes de hierro, por ejemplo, desferrioxamina y otros como la fenantrolina que, por su menor tamaño, pueden penetrar en las células, con alopurinol, etc. 5. Principales manifestaciones tóxicas inducidas por xenobióticos o fármacos. Entre las principales manifestaciones tóxicas inducidas por los medicamentos destacan las siguientes: hipersensibilidad y alergia. Shock anafiláctico con hipotensión, disnea y pérdida de conciencia causadas por benzilpenicilina, sulfonamidas, etc. Reacciones cutáneas, que van desde el rash ligero hasta la gravísima dermatitis exfoliativa, pasando por urticaria, eczema, dermatitis de contacto por cosméticos, pomadas de antibióticos, etc. Reacciones de aparato respiratorio, rinitis, asma.
Reacciones vasculares, edema angioneurótico, arteritis por degeneración de la túnica media. Fiebre. Reacciones hematológicas, leucocitosis, eosinofilia, adenopatías. Entre otras manifestaciones destacan artralgia, depresión de la médula ósea, necrosis hepática, ictericia obstructiva, fotosensibilización, degeneración de los túbulos renales, fotosensibilización, tetraciclinas, fenotiacinas, sulfonamidas, ácido nalidíxico, etc. Alteraciones de piel y mucosas. Dermatitis exfoliativa causada por oro, sulfonamidas, vacunas. Alopecia causada por antineoplásicos, heparina. Hipertricosis causada por andrógenos, minoxidilo. Síndromes de Stevens-Johnson y Liel con afectación de piel y mucosas causadas por sulfonamidas, salicilatos, barbitúricos, etc. Cianosis causada por sulfonamidas, corrosión causada por queratolíticos. Lupus eritematoso diseminado y periarteritis nodosa causada por hidralacina, grisofulvina, sulfonamidas, etc. Trastornos digestivos. Entre los que destacan anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, ulcus gastroduodenal causadas por corticoides, salicilatos y otros antiinflamatorios no esteroideos, etc. Perforación yeyunal causada por sales de potasio, gastritis, melenas, esteatorrea causada por neomicina, orlistat, etc. Síndrome de malabsorción intestinal causada por aceite de parafina, etc. Discrasias sanguíneas. Hipercoagulabilidad y trombosis causadas por anticonceptivos orales, glucocorticoides, etc. Hemorragias por hipotrombinemia causadas por destranos, ácido paraaminosalicílico, salicilatos, dicumarinas. Eosinofilia causada por digitálicos. Agranulocitosis causada por sulfonas, antitiroideos, piramidón. Anemia aplásica oro, cloranfenicol, fenilbutasona, benceno, etc. Crisis de porfiria causada por barbitúricos, grisofulvina, plomo. Anemia hemolítica causada por sulfonomidas, antipalúdicos, etc. Trombocitopenia causada por heparinas, anemia megaloblástica causada por difenilidantoína, trimetoprim, fenobarbital, etc. Metahemoglobinemia causada por sulfonamidas, fenacetina, nitrotos, etc. Anemia hemolítica por déficit de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa, esencial para el ciclo de pentosas, fuente de NAD, 2-glutatión reducido causadas por sulfonamidas, antipalúdicos, nitrofuranos, etc. Hepatoxicidad. Destacan los siguientes trastornos: necrosis del hepatocito causada por arsénico, anestésicos halogenados, atofán, inhibidores de monoamino oxidasa hidracínicos, etc. Colestasis intrahepática causada por fenotiacinas, oleandomicina y otros macrólidos, metiltestosterona, etc. Coma hepático causada por diuréticos tiacídicos, hepatitis crónica activa causada por oxifenisatina, alfa-metildopa, nitrofurantoína, dantroleno, etc. Hiperbilirrubinemia y kernicterus causada por sulfonamidas. Vitamina K, esteatosis causada por tetraciclinas, etc. Nefrotoxicidad. Destacan los siguientes trastornos: oliguria, albuminuria, cilindruria, glomerulonefritis, anuria, cristalurias causada por PAS, sulfonamidas, degeneración tubular causada por sulfonamidas, aminoglicósidos, nefritis intersticial causada por fenacetina, nefropatías alérgicas causada por fenilbutasona. Trastornos del aparato respiratorio. Broncoespasmo causada por beta-adrenolíticos, colinamiméticos, morfina, detubocurarina, histamina, etc. Depresión del centro respiratorio causada por morfina, hipnóticos, anestésicos generales, neurolépticos, etc. Irritación de la mucosa bronquial causada por expectorantes. Fibrosis pulmonar causada por busulfán, metisergida, hidralacina, nitrofuranos, procainamida, etc. Trastornos cardiovasculares. Fibrilación ventricular causada por cardiotónicos. Hipertensión causada por estrógenos, glucocorticoides, aminas simpaticomiméticas, etc. Hipotensión ortostática causada por ganglioplégicos. Colapso. Arritmias causadas por psicofármacos, quinidina, antiarrítmicos, cocaína, simpaticomiméticos, digitálicos, etc. Insuficiencia cardíaca causada por beta-adrenolíticos. Miocarditis tóxica causada por emetina, balance hidroelectrolítico y metabolismo. Deshidratación causada por purgantes, diuréticos. Hipocaliemia causada por cardiotónicos, saluréticos, mercuriales, glucocorticoides, carbenoxolona, etc. Hipercaliemia causada por trianterene, espironolactonas, captopril, losartán, etc. Retención de sodio causada por corticoides, pirazolonas, carbenoxolona, etc. Hipercalcemia causada por vitamina D. Hiperuricemia causada por tiacidas, morfacinamida, diazóxido. Osteoporosis causada por corticoides, heparina, hidantoína, etc. Alteraciones del equilibrio ácido-base, acidosis metabólica causada por cloruro amónico, alcalosis metabólica causada por diuréticos mercuriales, alcalosis gaseosa causada por salicilatos. Sistema endocrino. Hipoglucemia causada por insulina, sulfonilureas, beta-adrenolíticos. Hiperglucemia causada por glucocorticoides y tiacidas, diazóxido. Atrofia suprarrenal causada por glucocorticoides. Alteraciones sexuales causada por andrógenos, estrógenos, gestágenos. Impotencia, guanetidina, bloqueantes, inhibidores de monoamino oxidasa. Hipotiroidismo causado por sulfonamidas, PAS, fenilbutasona, derivados de la tiourea y del tiuracilo, yodo radiactivo, etc. Amenorrea, galactorrea causada por sulpiride, clorpromacina, reserpina. Sistema nervioso, conducta y órganos de los sentidos. Estimulación y convulsiones causada por isoniazida, anfetaminas, cocaína, metilsantinas, etc. Depresión, somnolencia y coma causadas por sedantes centrales. Polineuritis causada por isoniazida. Parkinsonismo causada por reserpina, fenotiacinas. Neuritis óptica causada por etambutol, disulfiram, etc. Alteraciones oculares causada por 4-aminoquinolinas que producen degeneración retiniana, la atropina, escopolamina, venacticina, glucocorticoides e imipramina producen hipertensión ocular, el dimetilsulfóxido, los glucocorticoides, la penicilamina y el triparanol producen cataratas, los glucósidos cardíacos alteran la visión de los colores, las sulfonamidas y la acetazolamida producen miopía transitoria, etc. Trastorno del nervio estatoacústico con vértigos y sordera causados por estreptomicina, neomicina, canamicina, cloroquina. Alucinaciones y psicosis tóxica causadas por cloranfenicol, anfetaminas, cicloserina, atropina, etanol, etc. Incoordinación motora y alteración de los reflejos causados por meprovamato, benzodiazepinas, ansiedad y aumento de la agresividad causadas por cicloserina, anfetamina, levodopa, etc. Alteraciones de la memoria, atención y aprendizaje causada por ansiolíticos, reacciones paranoides causadas por anfetamina, depresión con tendencia al suicidio causada por reserpina, psicosis tóxica con reacción exógena de Bonhoeffer causada por glucósidos cardíacos, cloranfenicol. Alucinaciones causadas por atropina, escopolamina, alucinógenos o psicodislépticos, etc. Habituación y toxicomanía causadas por etanol, opiáceos, opioides, hipnóticos, cocaína, anfetamina, nicotina, cannabis, etc. Trastornos locales.
Entre los que destacan, necrosis muscular causada por cloruro de calcio, tetraciclinas, tromboflebitis causada por mostasas nitrogenadas, espasmos arteriales causada por pentotal sódico, meningismo químico causada por penicilina intrarraquídea, etc. Reacción de Alzheimer. Ocurre con fármacos de acción antiinfecciosa que llegan a provocar una lisis brutal del agente infeccioso, con liberación masiva de endotoxinas, por ejemplo, la penicilina en el tratamiento de la sífilis, el cloranfenicol en el tratamiento de la fiebre tifoidea, las sulfonas en la lepra y el letrozan en el tratamiento de la filariasis. Trastornos de superinfección. Los antibióticos, tetraciclinas, de amplio espectro, escasa absorción oral y eliminación biliar, afectan a la flora saprófita normal, se rompe su equilibrio y dos gérmenes no sensibles a la acción de estos antibióticos, estafilococo dorado y Candida albicans, proliferan, provocando especialmente el primero una enteritis supertóxica mortal. La pérdida de la flora intestinal normal conduce a cuadros de avitaminosis con carencia de vitamina K, complejo B, ácido pantoténico, etc. Recientemente se ha descrito proliferación de Clostridium difficile y aparición de colitis pseudomembranosa tras la administración de lincosánidos y de beta-lactámicos de amplio espectro. La colitis pseudomembranosa se trata con vancomicina oral, metronidazol oral o intravenoso, fidaxomicina oral o rifaximina oral. Depresión de la defensa inmunitaria. Este fenómeno es provocado por los glucorticoides, antineoplásicos e inmunosupresores. Efectos teratogénicos y alteraciones cromosómicas. Existe un gran número de fármacos que producen malformaciones fetales tales como antibióticos orales, hormonas sexuales, antitiroideo, antineoplásicas, hipnóticas, antipalúdicos, psicofármacos, imipramina, antiinfecciosos trimetoprim, streptomicina. Los fármacos antineoplásicos y algunos alucinógenos, LSD-25, producen alteraciones cromosómicas. Algunos fármacos tienen efectos cancerígenos, como algunos antineoplásicos. A raíz de la catástrofe provocada por la talidomida en 1961-1962, hoy es preceptivo el estudio de los fármacos sobre el feto. La presentación de efectos teratogénicos varía según el terreno, que puede ser A. Materno, por ejemplo, es más frecuente la aparición de malformaciones si la embarazada tiene menos de 16 años o más de 35, B. Fetal, existencia o no de las deficiencias enzimáticas de origen genético, C. Del estado de la placenta y de la edad de la misma, ya que al envejecer aumenta la superficie y disminuye su espesor. La cronología fetal es también otro factor importante. Los agentes teratogénicos pueden actuar A. Antes de la fecundación, lesionando el óvulo o el espermatozoide, antineoplásicos, radiaciones, etc. B. En el estado de segmentación desde el momento de la fecundación hasta el día L7 de la gestación. C. En el periodo de embriogénesis u organogénesis del día L8 al 55 que el periodo de sensibilidad máxima a los fármacos. D. Crecimiento y desarrollo o fase fetal a partir del día 56 de la gestación en que maduran el sistema nervioso central y el sistema endocrino y algunos fármacos pueden producir alteraciones endocrinas importantes. Los principales fármacos teratógenos se clasifican en dos grandes grupos. A. Teratógenos mayores cuyo uso está prohibido salvo caso de extrema necesidad, entre los que destacan las tetraciclinas, antineoplásicos, andrógenos, estrógenos, gestágenos, isótopos radiactivos, antitiroideos, talidomida, anticoagulantes dicumarínicos, hipoglucemiantes orales, retinoides, clomifeno, disulfiram que pueden producir graves malformaciones fetales, alteración del crecimiento, focomelia, anomalías craneofaciales, virilización de fetos femeninos, pseudohermafroditismo, adenocarcinoma de vagina, hipotiroidismo, retraso mental, sordera, anomalías oculares, etc. y B. Teratógenos menores como etanol, síndrome alcohólico fetal, antiepilépticos, glucocorticoides, antihipertensivos, anestésicos generales, antimaníacos, ansiolíticos, antipalúdicos, insulina, salicilatos, diuréticos, etc. Recientemente la Food and Drug Administration norteamericana, FDA, ha propuesto una nueva clasificación de las sustancias teratógenas que se ha impuesto a nivel internacional. Clasifica a los fármacos teratógenos en categorías A, B, C, D y X de menos a más teratogenicidad. Categoría A. Estudios controlados en gestantes no han demostrado riesgo para el feto durante el primer trimestre y no existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores, médicamente se consideran seguros. Categoría B. En animales no han demostrado riesgo de malformaciones, pero no existen estudios controlados en mujeres gestantes. Categoría C. En animales han demostrado originar malformaciones, pero estudios controlados en gestantes no han detectado casos, o bien, no se dispone de estudios en animales ni en mujeres. Categoría D. En animales han demostrado originar malformaciones, pero no existen estudios controlados en mujeres gestantes, o bien, existen evidencias de riesgo fetal en mujeres gestantes, pero el beneficio potencial puede superar al riesgo esperado, por ejemplo el empleo de antiepilépticos, antiasmáticos, antidiabéticos o antitiroideos durante el embarazo. Categoría X. Estudios en animales y en mujeres gestantes han demostrado efectos teratógenos y el riesgo potencial supera su posible beneficio. Se trata de los fármacos que he denominado teratógenos mayores en un apartado anterior. Durante el parto conviene vigilar la administración de narcóticos que deprimen la respiración fetal y de anticoagulantes de tipo dicumarínico, que atraviesan la placenta y pueden provocar graves hemorragias en el recién nacido. Los anestésicos generales y los hipnoanalgésicos administrados durante el parto pueden deprimir el centro respiratorio del feto. Los fármacos antineoplásicos, procarbazina, onatulán, mostasas nitrogenadas, etc., provocan alteraciones cromosómicas, fragmentación cromosómica o ruptura de cromátides. El alucinógeno LSD-25 también provoca trastornos cromosómicos, aunque en estos momentos estos hallazgos son muy cuestionados. Es interesante destacar los efectos cancerígenos de algunos fármacos como alquilizantes, antimitóticos, etc., y mutagénicos causado por alquilizantes, hidantoínas, metronidazol, etc. 6. Farmacodependencia. Conceptos y definiciones. La Organización Mundial de la Salud, OMS, en 1969 hectáreas reemplazado el término de toxicomanía por el de farmacodependencia, que se define como el estado psíquico o a veces también físico resultante de la interacción entre un organismo vivo y un medicamento, que se caracteriza por unas modificaciones del comportamiento de un modo continuo o periódico a fin de obtener sus efectos psíquicos y a veces para evitar el mal de la privación. Este estado puede ir acompañado o no de tolerancia. Un mismo sujeto puede ser dependiente de varios medicamentos. Esta definición es puramente descriptiva, pero tiene el indudable mérito de haber sustituido por un término científico el término peyorativo de toxicomanía. Para que la definición sea más precisa resulta esencial determinar de qué tipo de fármaco depende el sujeto, y así se habla de dependencia morfínica, anfetamínica, barbitúrica, etc. El concepto general de tolerancia se caracteriza por una disminución gradual del efecto de un fármaco que obliga a incrementar la dosis para obtener el efecto inicial. Se distinguen dos tipos de tolerancia, la farmacocinética o de disposición y la farmacodinámica o funcional. La tolerancia farmacodinámica implica una reducción en la capacidad de respuesta al fármaco por parte del organismo. Esta disminución de la respuesta puede deberse a cambios receptoriales cuantitativos y cualitativos. La tolerancia farmacodinámica es muy intensa, puede servir de ejemplo el caso de la morfina.
La dosis terapéutica de la morfina para un sujeto normal es de 10 miligramos, la dosis mortal para una persona normal es de 100 miligramos, o sea 10 veces más. Un adicto a la morfina se puede administrar intravenosamente hasta 4-5 gramos de morfina, o sea, 450 veces la dosis terapéutica y 45 veces la dosis mortal, sin que aparentemente le pasa nada. Tomás de Quincy en sus confesiones de un comedor de opio inglés puntualiza las cantidades de opio oficinal contiene un 10% de morfina, o sea que llegó a tomar 5 gramos diarios de morfina. La tolerancia cruzada se desarrolla cuando un individuo que presenta tolerancia a un fármaco se hace tolerante a los efectos de otros fármacos cuya acción es semejante. Esto explica que pueda aliviarse el síndrome de privación del alcohólico por medio de barbitúricos o benzodiazepinas y viceversa. Igualmente se aplica metadona o un alfa-acetilmetadol a los heroinómanos y morfinómanos en una cura de desintoxicación. Los métodos terapéuticos de curación de la drogodependencia por sustitución se basan en la tolerancia cruzada. La tolerancia inversa es la propiedad que tienen ciertos fármacos de producir efectos psicológicos a dosis cada vez más bajas, se presenta con el delta 9 tetrahidrocannabinol, y se explica teniendo en cuenta su intensa acumulación en el tejido adiposo, por la aparición de metabolitos activos, o porque al mejorar la técnica de inhalación se absorba mayor cantidad de principio activo. Se denomina dependencia física a un estado de adaptación caracterizado por la necesidad imprescindible de mantener unos determinados niveles de un fármaco, si se suspende bruscamente o se administra un antagonista. Se presenta un cuadro muy serio denominado síndrome de abstinencia caracterizado por la presentación de trastornos mentales o físicos, cuya gravedad puede ser tal, que en algunos casos requiera la administración endovenosa del fármaco para salvar la vida del sujeto. El síndrome que resulta de la deprivación de una droga se denomina abstinencia por supresión, mientras que el producido por la administración de un antagonista se denomina abstinencia precipitada. Un ejemplo característico es la administración de la naloxona a un heroinómano. El cuadro de abstinencia precipitada es mucho más intenso que el cuadro producido por la abstinencia de supresión. La intensidad de los síntomas del síndrome de abstinencia depende de la frecuencia de la administración de la sustancia, de la potencia farmacológica y del tiempo de permanencia del fármaco en el organismo, vida media o semivida plasmática. Los fármacos de semivida plasmática corta producen síndromes de abstinencia más intensos y más breves que los fármacos con semivida plasmática más prolongada. Por ejemplo, el síndrome de abstinencia a la heroína cuya semivida plasmática es de 3 minutos y la semivida plasmática de su metabolito activo la morfina es de 2 a 3 horas es mucho más intenso que el síndrome de abstinencia a la metadona, cuya semivida plasmática es de 13 a 55 horas en administración prolongada. Precisamente en este fenómeno se basa el tratamiento sustitutivo de la farmacodependencia. El término dependencia cruzada define la capacidad de un fármaco para suprimir las manifestaciones de dependencia física producida por otras sustancias y está en relación con los efectos farmacodinámicos. Cualquier opiáceo potente del grupo de la morfina o de la metadona muestra dependencia cruzada con otros opiáceos que actúan sobre los mismos receptores. La mayoría de los fármacos hipnosedantes exhiben un grado razonable de dependencia cruzada entre ellos y con el etanol, los anestésicos inhalatorios y los barbitúricos. Por ello las benzodiazepinas son muy utilizadas en el tratamiento del delirium tremens y del síndrome de abstinencia aguda al etanol. Existen dos tipos fundamentales de dependencia física, uno, de tipo opiáceo, ocasionada por la morfina o sus sucedáneos que presentan una tolerancia cruzada entre ellos. El síndrome de abstinencia a opiáceo se caracteriza por inquietud, insomnio, agitación, bostezos, lagrimeo, rinorrea, midriasis, escalofríos, dolores musculares, taquicardia, hipertensión, fiebre, vómitos, diarrea, pérdida de peso, deshidratación y a veces colapso. 2. De tipo barbitúrico originada por el etanol, barbitúricos. Hidratos de cloral, paraldehído, meprovamato, metacualona, benzodiazepinas, etc., y cuyo síndrome de abstinencia se caracteriza por la aparición de ansiedad, temblores, convulsiones y delirio que puede comprometer gravemente la vida del sujeto. La dependencia psíquica o psicológica es un deseo, a veces irrefrenable, de repetir la administración de un fármaco con el fin de obtener las sensaciones agradables o extraordinarias que es capaz de producir. Es un término empleado comúnmente para definir el convencimiento que tiene el individuo de que una sustancia es necesaria para mantener su bienestar, aun cuando pueda no tener dependencia física. La dependencia psíquica, no la física, es la que impulsa al adicto a administrarse de nuevo la droga, después de meses o años de abstinencia. Es pues el fenómeno clave de la farmacodependencia y se ha relacionado con la activación o estimulación de diversos sistemas o áreas de premio, a nivel cerebral, especialmente vías noradrenérgicas y dopaminérgicas del prosencefálico medial y el sistema límbico. La autoadministración de fármacos pone en actividad tales sistemas, directa o indirectamente, originando procesos de aprendizaje y memoria que tienden a perpetuar esta conducta, correspondiendo a lo que en psicología experimental se describe como condicionamiento operante, en la que el fármaco adquiere la categoría de principal elemento reforzador positivo. Mecanismos generales de desarrollo de tolerancia y dependencia física. Los fenómenos de tolerancia y dependencia física no son equiparables, pero están íntimamente relacionados, por ello se van a exponer conjuntamente, ya que así es considerado en las principales teorías que se han elaborado. La teoría más importante es la teoría de la expansión enzimática elaborada por Goldstein y Goldstein en 1968. Los fármacos productores de farmacodependencia pueden inicialmente inhibir una enzima que sintetiza una sustancia, fundamentalmente un neurotransmisor importante para la actividad celular. La disminución de la concentración de esa sustancia conduce a un incremento de la síntesis de la enzima, que incrementa a su vez la cantidad de sustancia. Cuando el fármaco adictivo está ausente, hay un exceso de enzima que origina una síntesis excesiva de sustancia produciendo un efecto rebote. Una modificación de esta teoría propone que el fármaco adictivo incrementa el número de receptores al neurotransmisor que pueden ser activos o silenciosos y al suprimir el fármaco se produce un efecto rebote. Las modificaciones bioquímicas que tienen lugar en el fenómeno de dependencia están relacionadas con la biosíntesis proteica, actinomicina de inhibe el desarrollo de tolerancia-dependencia, metabolismo de neurotransmisores, norepinefrina, dopamina, serotonina, acetilcolina, GABA, adenosina, encefalinas, endorfinas, anandamida, etc., modificación de la actividad adenilciclasa. La hiperactividad del síndrome de abstinencia se relacionaría con un incremento intracerebral de 3-5 amp psíquico. Disminución de la concentración intracelular de calcio iónico libre, bloqueo de la vía endorfínica por bloqueo de la síntesis o liberación de encefalinas y endorfinas, etc. Los datos obtenidos hasta ahora son muy contradictorios y su análisis solo lograría incrementar el grado de confusión sobre el tema, pero merece la pena comentar que los mecanismos dopaminérgicos parecen estar implicados en los fenómenos de autoestimulación intracraneal, en los cuales el animal de experimentación presiona espontáneamente una palanca que desencadena estímulos eléctricos a través de un electrodo que le ha sido colocado en determinadas áreas del cerebro, zonas de autoestimulación, que están relacionadas con la inervación dopaminérgica, si bien la noradrenalina también ha sido implicada en este tipo de fenómenos. Parece ser que un mecanismo similar podría participar en el mecanismo en virtud del cual determinados fármacos son adictógenos. Algunos fármacos que producen farmacodependencia son claramente dopaminérgicos, cocaína, anfetamina, y otros que no lo son directamente como los opiáceos, pudieran serlo indirectamente.
A partir del trabajo de Kuczynski, está mediatizada la dependencia física de opioides por mecanismos dopaminérgicos en el estriado, publicado en Transpharmacological Sciences, 1, 287-289, 1981, la comunidad científica internacional interesada en el estudio de los procesos adictivos, empezó no sin cierta sorpresa y escepticismo inicial a contemplar al sistema neurotransmisor dopaminérgico como un eslabón clave en la génesis y mantenimiento de los cuadros de dependencia de sustancias químicas. Muchos años después, la relevancia del sistema neurotransmisor dopaminérgico en los trastornos por abuso de drogas ha podido ser bien establecida a partir de los resultados obtenidos en 4 líneas de investigación. 1. La progresiva identificación del sistema de neurotransmisión dopaminérgica como el principal sustrato neuroquímico de circuitos cerebrales específicos que mediatizan la recompensa. 2. La constatación de que la mayoría de las sustancias psicoactivas tienen propiedades de reforzador positivo, determinantes en el consumo patológico que están mediatizadas por circuitos cerebrales de recompensa. 3. El hallazgo de que todas las sustancias objeto de abuso y dependencia tienen un doble efecto sobre el sistema dopaminérgico. En administración y en administración crónica sensibilizan enormemente los receptores dopaminérgicos de las áreas mesoestriatales. 4. La descripción de que la participación de otros sistemas de neurotransmisión, opioide, glutaminérgico, serotoninérgico y GABAérgico, en las propiedades gratificantes de otras sustancias objeto de abuso y dependencia, presentan en común la interacción con el sistema dopaminérgico en los procesos de recompensa. En cuanto a la etiopatogenia, debemos destacar que casi todos los toxicómanos son personalidades psicopáticas y que la farmacodependencia no es sino una manifestación más de su efecto constitucional. Son personalidades psicopáticas, inarmónicas, inadaptadas al mundo, que no soportan las sensaciones desagradables, que buscan la liberación de los sentimientos de angustia, de culpa o de vacío. La utilización proporciona un medio para escapar de la realidad, para escapar del abismo que media entre las ambiciones y las realizaciones o el deseo de nuevas emociones. Se puede hablar de toxicómano sin tóxico. Comienza el vicio por curiosidad, malos ejemplos o por prescripción facultativa. Muchas veces el médico recita por complacencia este tipo de preparados a sujetos con estas taras previas. Los psicoanalistas que el tóxico constituiría un trágico sustituto de la persona querida. Los efectos que se tratan de obtener con la continua administración del fármaco son la euforia y el ensueño, siendo la primera el pedestal de la toxicomanía. Ciertos tipos de trabajo se ven facilitados por la utilización de estos tóxicos. Páginas inmortales han sido escritas bajo la influencia de la morfina o drogas similares. Al raciocinio sereno sucede la fantasía desbordada. Los fármacos que producen farmacodependencia se clasifican de la siguiente forma: depresores del sistema nervioso central como hipnoanalgésicos o narcóticos como opiáceos, opioides, hipnóticos como barbitúricos y no barbitúricos, ansiolíticos como benzodiazepinas y alquildioles, etanol, disolventes como tolueno, acetato de etilo, tetracloretileno, etc., anestésicos generales inhalatorios, etc., estimulantes del sistema nervioso central como cocaína, metilxantinas como cafeína, teofilina, teobromina, aminas despertadoras, anfetamina y derivados, nicotina, etc. Alucinógenos o psicodislépticos como fenciclidina, ketamina, cannabis, derivados indólicos como LSD-25, psilocibina, panisterina, ibogaína, guacanjina, etc. Aminas simpaticomiméticas como mescalina, MDA, MDMA o éxtasis, etc. En cuanto a las consecuencias generales de la farmacodependencia, debemos de destacar las siguientes: reacciones antisociales como hurtos, falsificación de recetas, incremento de la agresividad, suicidios, homicidios, tráfico ilegal y síndrome amotivacional. Índromes por déficit de la actividad como astenia, interrupción de la actividad motora, disminución de la capacidad intelectual. Infecciones y disminución de las defensas por suciedad como las inyecciones se ponen sin asepsia, hipoalimentación, etc. Hay que tener en cuenta que todo se sacrifica por la obtención del tóxico, que llega a ser el objeto fundamental de la existencia. Destacan la hepatitis B y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Peligros por sobredosificación, importantes cuando los productos no son puros y vienen mezclados por sustancias inertes o por sustancias francamente tóxicas, quinina, estricnina, etc. Aparición de psicosis esquizofrénica en personas predispuestas, especialmente con el empleo de las anfetaminas, cannabis y LSD-25. El tratamiento de la farmacodependencia se basa en la supresión del fármaco responsable, que puede ser brusca, rápida. Brusca no es aconsejable, pues provoca un grave síndrome de abstinencia. La lenta tampoco es muy recomendable, pues ni el enfermo ni el médico se deciden a suspender la administración. Pues el segundo método el más aconsejable. Se calcula la dosis mínima por debajo de la cual se presenta el síndrome de abstinencia, se mantiene 5 a 10 días, al cabo de los cuales se suprime la droga y se trata al enfermo con hidrato de cloral, neurolépticos, etc., a veces hibernación artificial. Algunas veces se acostumbra al enfermo a otra sustancia cuyo síndrome de abstinencia sea más leve por tener una vida media más prolongada. En el caso de la farmacodependencia a la morfina o heroína, se recurre a la metadona. Muchos toxicómanos se prestan voluntariamente a la cura de deshabituación, ya que se pierde la tolerancia y se puede volver a comenzar el vicio con dosis mucho más bajas, lo que le abarata considerablemente. Todas estas medidas deben reforzarse con un tratamiento psicoterápico adecuado para mejorar la neurosis o psicopatía de fondo. En el caso de la toxicomanía morfínica, se describen casos de curación espontánea por un proceso de maduración. La curación de Quincy, maravillosamente expuesta en su obra Confesiones de un comedor de opio inglés, colección austral, número 1169, se debió, posiblemente, a este mecanismo. Se puede recurrir a técnicas de intimidación utilizando disulfirán en el alcoholismo crónico o antagonistas narcóticos en la dependencia a opioides. 7. Interacciones medicamentosas. La terapéutica antigua empleaba con mucha frecuencia en una receta asociaciones tan complejas que difícilmente se podía adivinar el efecto que de ellas podía obtenerse, presentándose además interacciones medicamentosas muy peligrosas. En los comienzos de nuestro siglo vino una reacción en contra de esta absurda polifarmacia. Uchard, en 1909, decía: aconsejo no emplear a la vez más que un solo medicamento, sea alcaloide o glicósido, cuya acción fisiológica y terapéutica o sea bien conocida. Desconfiad de las asociaciones medicamentosas, que pueden contrariar la acción fisiológica y terapéutica, que son aún capaces de producir mezclas muy similares e inútiles, cuando no peligrosas. Las interacciones medicamentosas pueden clasificarse de la siguiente forma: interacciones fuera del organismo, incompatibilidades físicas y químicas. Interacciones farmacocinéticas. Interacciones farmacodinámicas y terapéuticas. Interacciones nutrientes-medicamentos. Interacciones fuera del organismo, incompatibilidades físicas y químicas. Por ejemplo, los antibióticos betalactámicos reaccionan químicamente con la gentamicina. La heparina se neutraliza con protamina. Interacciones farmacocinéticas. Se producen antes de que los fármacos actúen a nivel de receptor por interferencia en la vía de absorción, lugares de transporte y almacenamiento en proteínas plasmáticas y otros tejidos, biotransformación, eliminación. Son interesantes los siguientes ejemplos: las tetraciclinas se absorben muy mal en presencia del calcio o magnesio, el aceite de parafina disuelve las vitaminas liposolubles e impide su absorción.
Los fármacos que alteran el tránsito intestinal, como los opiáceos o purgantes, modifican la absorción de muchos medicamentos. La absorción parenteral puede ser interferida por los vasodilatadores. Determinadas sustancias, como la procaína, protamina, polivinilpirrolidona, retardan la absorción de algunas sustancias, como la penicilina, insulina, heparina. Algunos fármacos, unidos a las proteínas plasmáticas, pueden ser desplazados por otras sustancias, aumentando la concentración de fármaco libre. Por ejemplo, el sulfafenazol es desplazado por la sulfonilurea, el varfarín, por fenilbutasona, etc. En cuanto a la biotransformación, pueden darse dos clases de interacciones, según que se produzca una disminución del metabolismo por inhibición de las enzimas encargadas de biotransformar el fármaco, o por el contrario, un aumento del metabolismo por inducción de estas mismas enzimas, con la posible pérdida o atenuación de la acción farmacológica o disminución de la duración del efecto. Como ejemplo de inhibición de la biotransformación cabe citar la eritromicina, un antibiótico macrólido que disminuye el metabolismo hepático de la teofilina. Un fármaco que produce inducción enzimática es el fenobarbital que acelera la biotransformación de los bloqueantes de renoceptores beta como el propranolol, oro. Un inductor enzimático muy conocido, el alcohol etílico. Algunas interferencias con la eliminación de fármacos pueden utilizarse con fines terapéuticos. Por ejemplo, hace años se comprobó que tras la administración de Probenecid la depuración renal de benzilpenicilina disminuía de forma considerable, porque bloquea la secreción tubular de este antibiótico beta-lactámico. Interacciones farmacodinámicas y terapéuticas. Dentro de las interferencias de este grupo se puede destacar, en primer lugar, el sinergismo, que es la facilitación de una respuesta farmacológica por el uso concomitante de dos o más fármacos. Se conocen dos tipos de sinergismo. Sinergismo aditivo o sumación, en el que el efecto total de los medicamentos administrados simultáneamente es igual a la suma de los efectos individuales de cada uno, por ejemplo, las asociaciones cloranfenicol-tetraciclinas, penicilinas cefalosporinas. Sinergismo con potenciación o simplemente potenciación, en el que el efecto de la asociación es superior a la suma de los efectos individuales de cada fármaco. La potenciación puede ser favorable, como en el caso de la asociación de un antibiótico bactericida en fase de multiplicación, penicilina, con un bactericida en fase de reposo, streptomicina, en el que se incrementa la eficacia terapéutica, o desfavorable por aumento de la toxicidad, por ejemplo, la asociación inhibidores de monoaminoxidasa, IMAO, anfetamina. El antagonismo es la acción opuesta de dos fármacos actuando sobre un mismo organismo. Se puede hablar de antagonismo químico, competitivo y no competitivo, antagonismo fisiológico o independiente, que es la acción opuesta de dos sustancias actuando sobre dos receptores diferentes pertenecientes a una misma estructura, o la acción opuesta de dos fármacos con mecanismo de acción diferente. Ejemplos característicos son los siguientes: adrenalina, histamina, barbitúricos, anfetamina, acetilcolina, adrenalina, etc. La administración previa de otros fármacos provoca peligrosas interacciones. Los diuréticos tiacídicos depletores de potasio sensibilizan a la acción tóxica de los tónicos cardíacos. Por último, la administración de fármacos puede falsear algunos resultados analíticos y pruebas funcionales. Por ejemplo, la streptomicina y el ácido ascórbico al eliminarse por la orina producen falsas glicosurias. Los salicilatos elevan el metabolismo basal y las aminas simpaticomiméticas elevan la presión arterial. Interacciones nutrientes-medicamentos. Dentro del campo interacciones nutrientes-medicamentos hay que destacar la influencia del estado nutricional sobre los efectos de los fármacos. Por ejemplo, la malnutrición conduce a una disminución de la unión de los fármacos a las proteínas plasmáticas y mayor aumento de la fracción libre. Las proteínas, potasio y vitaminas se incrementan la biotransformación de los medicamentos. Los fármacos influyen sobre el estado nutricional, por ejemplo, los antihistamínicos H1, algunos antiserotonínicos, bisotifeno, ciproheptadina, antidepresivos y antipsicóticos y los fármacos aperitivos incrementan el apetito, los fármacos anorexígenos disminuyen el apetito. Las lesiones de la mucosa gastrointestinal inducidas por los fármacos antineoplásicos alteran la absorción de muchos nutrientes. Los inductores enzimáticos, etanol, barbitúricos, fenitoína, etc., aceleran el catabolismo de la vitamina D y aparece raquitismo. Las alteraciones del peristaltismo intestinal inducidas por fármacos alteran las concentraciones de electrolitos y oligoelementos originando numerosas interacciones, siendo las alteraciones del calcio, magnesio y potasio las más notables y las de mayor trascendencia clínica. La ingestión de alimentos ociógenos, coles, interfiere con la función tiroidea. El metabolismo del etanol es interferido por numerosas sustancias que pueden provocar el fenómeno pseudoantabús, destacan nitrofuranos, metronidazol, sulfonilureas, cefalosporinas de segunda generación, procarbazina, hidralacina, etc. Numerosos fármacos pueden provocar carencias de vitamina B6, destacando los anticonceptivos hormonales, penicilamina y todas aquellas sustancias que llevan el grupo HNNH, que forman bases de Schiff con el fosfato piridoxal, isoniazida, iproniazida, nialamida, procarbazina, hidralacina, etc., e inactivan a esta vitamina. Las comidas ricas en grasas favorecen la absorción digestiva de algunos fármacos, como la glicofulvina. Las resinas de intercambio aniónico interaccionan con las sales biliares y disminuyen la biodisponibilidad de gran número de fármacos. Se han descrito notables interferencias con la absorción de nutrientes en sujetos tratados con fármacos antimicrobianos que alteran la flora intestinal. Una de las interacciones dietéticas más conocida es la de los inhibidores de monoaminoxidasa con los alimentos ricos en tiramina, cuyo mecanismo se detalla a continuación. Los inhibidores de monoaminoxidasa, IMAO, son inhibidores enzimáticos múltiples, inhiben, además, los siguientes fermentos: diaminoxidasa, guanidindiaminasa, dopa de carboxilasa, succino de hidrogenasa, piridoxalquinasa, etc. Inactivan a todos aquellos sistemas enzimáticos que llevan fosfato de piridoxal. Los IMAO incrementan la concentración de catecol e indolaminas en cerebro impidiendo la deanimación oxidativa mitocondrial, incrementando el tono vital y produciendo euforia, por lo que se emplean en el tratamiento de la fase depresiva de la ciclofrenia. Estos medicamentos, que apenas afectan los efectos cardiovasculares de las catecolaminas naturales, potencian extraordinariamente los efectos circulatorios de la anfetamina y tiramina, llegando a producir graves crisis hipertensivas, con presentación, incluso, de hemorragia cerebral fatal. Ciertos quesos, como el camembert, brie, stelton, cabrales, etc., muy ricos en tiramina, resultan extraordinariamente peligrosos en pacientes sometidos a tratamiento con estos fármacos. Los inhibidores de monoaminoxidasa además inhiben la biosíntesis del ácido gamma-aminobutírico, importante neurotransmisor en el sistema nervioso central, produciendo convulsiones. La introducción en terapéutica de los fármacos antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación neuronal de serotonina, floxetina, norfloxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina, citalopram y escitalopram ha aumentado la frecuencia de un cuadro denominado síndrome serotoninérgico, caracterizado por inquietud, agitación, confusión, acaticia, estados hipomaníacos, hiperreflexia, temblor, erección del pene, escalofríos, convulsiones, coma y disregulación del sistema nervioso autónomo. Con importantes trastornos digestivos que pueden semejarse al síndrome neuroléptico maligno. Este síndrome serotonínico tiene lugar cuando se administran estos antidepresivos con precursores de serotonina, triptófano, 5-hidroxitriptófano, o con alimentos ricos en serotonina o con inhibidores de monoaminoxidasa, IMAO.